que había solo 4 evangelios que contaban la historia de Jesús de Nazaret. En 1886, el Evangelio de Pedro fue el primer evangelio perdido descubierto en siglos, hecho que sugería la existencia de una historia secreta de escrituras prohibidas. En 1945, un descubrimiento notable sacó a la luz una gran colección de evangelios perdidos y cambió para siempre la historia del cristianismo. En Egipto, cerca de una ciudad llamada Nag Hammadi, un granjero y sus compañeros encontraron un jarro de arcilla sellado con una explosiva carga de 1800 años. El jarro contenía 52 textos separados, con títulos como las Actas de Pedro, el Apocalipsis de Santiago y el Evangelio de Tomás. Eran literalmente los evangelios perdidos mencionados por los escritores antiguos, que al parecer habían sido enterrados después de la consolidación en el poder del emperador romano Constantino en el año 325 después de Cristo. Hasta entonces, esas escrituras solo habían existido como leyendas. Tal vez la más sorprendente de estas escrituras perdidas era el Evangelio de Tomás. El Evangelio de Tomás es un documento fascinante. Se tradujo del griego al copto y especifica dichos de Jesucristo. Muchas de las cosas que están en el Evangelio de Tomás también se encuentran en el Nuevo Testamento, pero la diferencia es que el Evangelio de Tomás es un evangelio gnóstico. Los gnósticos constituían una secta de los comienzos del cristianismo que enfatizaba profundamente el misticismo y estaba en desacuerdo con la mayoría de los preceptos de la jerarquía cristiana emergente. Los gnósticos eran salvados por el conocimiento secreto. Si comprendías ese conocimiento secreto, eras un verdadero seguidor de Jesucristo. Gnosis es una palabra griega que significa conocimiento, y gnóstico significa aquel que sabe. En muchas formas eran esencialmente místicos, y si podían encontrar la paz de Dios en su interior, la verdadera humanidad, ¿para qué necesitaban un sacerdote o un obispo? Podían marchar al son de su propio tambor. En el Evangelio de Tomás, Jesucristo parece transmitir un mensaje extraño, una enseñanza secreta muy diferente a la de los evangelios tradicionales. Los evangelios tradicionales enseñan que Jesucristo es el único Hijo de Dios. El Evangelio de Tomás sugiere que todos podemos convertirnos en hijos de Dios. Dice, cuando se conozcan a sí mismos, entonces serán conocidos y comprenderán que son hijos del Padre viviente. En otras palabras, si Jesucristo puede tomarse como Hijo de Dios, todos nosotros somos hijos e hijas de Dios. Él no tiene nada que nosotros no podamos tener. Es posible tener el mismo tipo de relación con lo divino, el mismo tipo de identidad con Dios. El Evangelio de Tomás llama a una conexión personal con Dios sin que se necesiten iglesias organizadas, sacerdotes y obispos. Había muchos sacerdotes y obispos que se ofendieron con los gnósticos que tenían una forma propia, una suerte de línea directa, su propio teléfono rojo con lo divino. Eso no era del agrado de las autoridades de la iglesia. Esa puede ser la razón de por qué el Evangelio de Tomás era considerado herético. La independencia de la creencia gnóstica socavaba la jerarquía de la iglesia. Los gnósticos creían que sus propios evangelios eran tan válidos o incluso más que los de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En el caso del Evangelio de Tomás, tal vez tuvieran razón.